que empezamos. ¿Verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla. Uh-huh. Por acá les habla Ismar Guerrero. Y por acá de Roca. Bueno, ¿y por qué el regreso? Bueno, hay temas importantes porque estamos en el final de una década, y por eso en el final de un año también, y en el final de una década dentro del cine nacional. Y es con el tema que queremos iniciar, que es lo mejor de esta década en el cine venezolano. Además, vienen dos programas posteriores que son lo mejor de la década en general, cine internacional, y lo mejor de este año 2019 particular para Venezuela, porque ha sido como casi todo nuestra vida normalmente es muy divertida en cuanto a lo social político, pasan tantas cosas que además eso siempre influye dentro de lo que puedes ver y cómo puedes ver cine en tu país. Pero bueno, queríamos hacer como dedicar pues este episodio, digamos, especial de recuento, y queríamos, no es, digamos que estemos separando el cine, o sea, yo siento que las películas, por lo menos que yo estoy incluyendo, son películas que pertenecen, digamos, a mi top de la década. No es que es el top de la década, pero del cine venezolano, y no estarían, digamos, al nivel de las que hagamos mención nosotros en el cine internacional, ¿no? Exacto. Pero sí, repasando, sí siento de que el lamento, digamos, que siempre va a existir, digamos, en cuanto al tema del acceso, ¿no? Porque repasando, lo ideal sería que las películas que vamos a mencionar, la gente tuviese como la manera directa, digamos, de cómo verlas, ¿no? Entonces, a veces este no es el caso con todas las películas, porque, bueno, no todas lograron una vida posterior, bien sea en canales de streaming o que en DVD, Blu-ray, en otros formatos, ¿no? O sea, son como muy contadas las películas del cine, y es lamentable porque esta ha sido una década bastante interesante para el cine venezolano, un tema por su presencia, participación en festivales, los premios que ha obtenido, la cantidad, digamos, de producciones que se estuvieron estrenando por el año, y al mismo tiempo como que podemos ver precisamente como la coyuntura social o económica y política pues también fueron afectando, y vemos luego esa caída, digamos, de la producción. Entonces es como que el cine no estuvo, digamos, ajeno a lo que estaba pasando en el país. Es interesante lo que nos podemos ver a través de él, como una radiografía pues de lo que ha sido esta década, pues de lo que hemos sido nosotros pues durante estos 10 años. Sí, y además yo lo analizo desde el punto de vista de las cosas que me ha tocado investigar, por cosas personales, por mi, no sé si background, o también cosas que hago aparte de el podcast. ¿Tienes otra vida además? Tengo otra vida aparte del podcast. Consigo también el mismo error en diversas décadas, y yo considero que en esta última década, como tú dices, se logró un número de premios, o unos premios importantes para la cinematografía nacional, un alcance a algunas películas en un buen número de festivales. Sí. Eso ahorita es como que no hubiera pasado, porque la trascendencia de eso, que para que haya aportado, para que haya ayudado a sostener la industria o el medio cinematográfico actual, es totalmente nulo. Entonces digo que es un error que hemos cometido por generaciones 3 veces en diversos momentos. O sea, en los 70, cuando quisimos darle al primer empuje al cine venezolano, pensando que era mejor, porque le estaba yendo bien al cine venezolano por arriba del cine internacional, finales de los 70, entonces el impulso fue a ayudar al autor a que con lo que recaudaban sus películas pudieran esos realizadores seguir haciendo cine. Pero bueno, te llega una realidad económica en los 80 complicada, donde sabemos que hubo un tema empezó como que ese proceso que explotó en esta década para nosotros, de la hiperinflación, o la inflación en aquel momento. La hiperinflación es de ahora, y en esa misma época de los 90 es cuando se da lo del, al fin, la primera ley de cine, que también ampara mucho al autor y no piensa tanto en la producción. Se modifican cosas en 2005 para darle un apoyo, un incentivo al cine venezolano, que funciona porque hay un poco de películas, o sea, el número de películas realizadas lo demuestra,
pero esas películas seguían con el enfoque autoral, y es por eso el alcance que tienen, la mayoría de las películas tenían alcance a festivales, un buen número de ellas con premios internacionales importantes, que por supuesto van a ser parte de esta súper complicada lista que vamos a hablar ahora, porque nos tocó segmentar o seleccionar una lista de 10 películas, 5 Ismar, 5 yo, según nuestro criterio, de las mejores en esta década que va desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre de este 2019. Bueno, ya, no le demos más largas, llegó el momento de empezar a mencionar. Yo solamente voy a decir que esto no es un canon, ni es que estoy diciendo que, bueno, estas son las únicas películas o las que mencionemos. Yo siento que para ti es igual, que las que se merecen pues una mención. Digamos que aquí hay también pues lo que se refiere a nuestros gustos personales, a lo que pudimos ver, porque a veces no las puedes también, ver. Exacto. Entonces, entre lo que pudimos ver, lo que digamos nos tocó personalmente, pues entonces yo le llamo como las favoritas. No es ni siquiera las mejores, sino son como mis favoritas, pues muy personal. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, yo voy a, además para argumentar un poco más lo que dice Ismar, le tenemos miedo de entrar al tema. Estas 10 películas que parten, como dice Ismar, de eso, de los gustos personales y tal, además era una lista mucho más grande. O sea, que nosotros depuramos, no fue que nosotros seleccionamos. No fue fácil, ¿no? Sí, exacto. Sí. Teníamos 26 películas en lista. Yo era el que más me puse además a nombrar un poco para hacer más grande la muestra y seleccionar, pensándolo por semanas, un par de semanas por lo menos, cuáles películas realmente me gustaban. Y bueno, yo voy a comenzar con una que abre la década del 2010, la década que está terminando ahora, que es Hermano, de Marcel Raskin, una película que se estrenó en 2010. Esa película la pongo por arriba de La Hora Cero, que es otra película que ese año también se estrenó y que a mí yo la incluyo dentro de esas películas finalistas que puse en este grupo para ver cuáles seleccionaba. Y Hermano tiene la virtud, que además a mí me gusta mucho eso, o me conecta mucho, cuando el último plano de una película se queda contigo. Ajá. Entonces, por la historia que trata, y sabemos, los que la hayan visto, ese último plano del protagonista donde descubres que el que está en el himno nacional es el hermano, el otro, el que no era el más talentoso probablemente, a mí me movió muchísimo y me quedó siempre la película. Además, la película logró un éxito de taquilla, un éxito de crítica y un festival clase A. Ajá. Se ganó el festival de San Petersburgo en Rusia en aquel año, y fue nuestra película seleccionada para ir a los Oscars. Incluso llegó al filtro antes del filtro final, el de las 25, antes de que la lleven a 9. Fue la primera película que llegó a esa instancia. Y algunos hablan de que Luc Besson como que la vio y le gustó la película y que la quería comprar. Bueno, en fin, esta película, como le digo, es la ópera prima de Marcel Raskin. Sí. Es la única película que ha hecho Marcel Raskin. Estamos esperando la segunda de Marcel Raskin. Seguramente en algún momento la hará. Esa película obtuvo cerca de 500,000 de tickets vendidos. No hizo más que Hora Cero. Hora Cero le fue mejor, llegó a los 900,000, pero es un número grande, respetado, siempre valorado el 500,000. Entonces, la siguiente película. Ajá, bueno, yo voy con El Regreso del 2013 de Patricia Ortega. La ópera prima de Patricia Ortega. Sí, la ópera prima de Patricia Ortega. La película está basada un poco en lo que fue la masacre de Bahía de Portete. Para mí esto es como un tema muy particular porque al crecer, digamos, en San Cristóbal, al crecer en frontera, estamos como muy en contacto con lo que ha sido, digamos, ese tipo de historias trágicas, ¿no? De lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, de intervenciones, ataques paramilitares o de la guerrilla. Y este caso en particular fue la tesis, el manejo, digamos, mediático, fue la tesis de grado de un compañero de mi promoción de la Universidad de Comunicación Social. Entonces había como con reconocimiento pues a lo que estaba contando. Claro, Patricia Ortega dice que ella toma como el suceso, pero no cambia nombres, cambia cosas, o sea, no deja como detalle, ficcionaliza completamente la historia de Chiliwala, que es la niña a la que vamos a seguir, ¿no? Que es la que vive, o la sobreviviente, digamos, de esta tragedia.
a la cual vamos a acompañar en el resto del largometraje, ¿no? Y su relación con una niña de Alijuna, o sea, que además trata como este tema de lo que significa el desplazamiento, ¿no? De lo que significa para los wayuu entrar, digamos, en ciudad como tal, otro idioma, otras costumbres, otras cosas, y bueno, la niña además viene como con este peso, digamos, trágico de lo que acaba de sobrevivir, y bueno, tiene que encontrarse en la manera de cómo seguir adelante, pues, y lo que consigue, la mano, digamos, solidaria que consigue es la otra niña, que también está, digamos, viviendo situaciones muy fuertes. Escojo esta película porque yo recuerdo que cuando la vi yo dije, bueno, esto se trata del cine, ¿no? De llevarte, digamos, a ponerte en los zapatos de otra persona por cierto tiempo, a vivir, digamos, eso, a llevarte a esos parajes. El regreso está dividida en 2 segmentos, porque nosotros vemos la vida de Chiliguala con su familia, con su mamá, en la Alta Guajira colombiana, en todo su entorno, tradiciones, vida, rutina, día a día, y cómo se ve trastocada precisamente con cómo está siempre al margen del abuso, digamos, de los paramilitares, de contrabandistas, siempre están como al riesgo hasta que, bueno, finalmente pues este ataque ocurre, que ocasiona pues obviamente una gran tragedia, y entonces vamos al desplazamiento, ¿no? Entonces nos conecta con esa historia previa que no vemos, pero que sí vemos luego obviamente a la población guajira que se ha visto pues en Maracaibo, en otras ciudades que están en estado de indigencia, pero es que porque muchos fueron desplazados precisamente por el conflicto. Entonces es esta cosa que ella muy inteligentemente nos presenta de manera muy conmovedora visualmente. Es el primer segmento de la Guajira, es maravilloso. Entonces tú sientes como que la pérdida, ¿no? del personaje, de lo que fue su entorno, de lo que era su vida, de lo que era su familia, su día a día, lo pierde en un instante y debe irse a la ciudad que se supone que es progreso y civilización, pero para ti no lo es. Él ya abandonó su pequeño paraíso, que era estar con su familia, y para encontrarse completamente sola en una urbe, ¿no? Sí. Completamente. Entonces el regreso implica eso, ¿no? El personaje cómo vuelve, pues cómo quiere otra vez volver a lo que había dejado su lugar, pues, porque digamos en esa batalla de sobrevivencia pues encuentra de que no, o sea, mi lugar siempre va a estar allá, y entonces más bien es este personaje citadino que se solidariza con ella y también encuentra en ella su hogar, encuentran como un refugio, y ambas deciden pues eso, ¿no? Regresar a ese lugar. Hay cierta incertidumbre, pues, claro. No sabemos qué será de la vida de ellas en ese lugar donde bueno, ya pasó, digamos, una tragedia. Yo recuerdo la primera vez que vi a Patricia Ortega, ella estaba por estrenar El Regreso en 2012 en un seminario de guión. Ella participó y hizo una ponencia que la gente, es una de las pocas ponencias donde yo he visto que la gente se levanta y aplaude, porque bueno, ella hablaba como de su proceso, además lo estaba leyendo, hizo como toda una composición, un par de cuartillas, hablando acerca del guión y de su experiencia, y ahí se paseaba por ese background que ella tiene como documentalista, sí, que es previo a la ficción. Pues esta es su primera ficción, pero no es que ella no había hecho nada antes. Ella tenía ya trayectoria como documentalista, y ese es uno de los temas que de su línea de investigación que más exploró, ¿no? El de los pueblos originarios, el de las etnias, también porque además es de esa zona, es del estado Zulia. Entonces yo estaba muy pendiente de ver la película. Cuando salió, yo quedé sorprendido con la calidad de la película. La primera hora me parece una de las primeras obras más logradas del cine venezolano. Entonces la película además cuenta con estas no actrices, unas niñas todavía sólidas como actrices, y además en el reparto, como el malo, el antagonista, es un actor que ha hecho mucho cine del 95 para acá, que es el caso de Laureano Olivares. Entonces El Regreso es una película, como decís mal al principio, no estamos enumerando en orden, no, solamente estamos mencionando los que nos gustan sin colocarlos. Si ustedes quieren le colocan el orden, nosotros solamente estamos mencionando. Nosotros no, serían ustedes, sí. Corren con esa responsabilidad.
La siguiente película, en mi caso... No, bueno, algo del regreso es de Patricia Ortega, quien regresa obviamente desde el cine con Yo Imposible, que es la película seleccionada ahorita pues por Venezuela para competir en el Oscar como mejor película extranjera. Pues. La siguiente película es otra ópera prima, que esa sí es una ópera primista que no sé qué es de su vida, es de los Andes. Es además una película... que está montada en un concepto, en un modelo que a mí me llama mucha la atención porque yo la vi entrando a la escuela de cine y escucho, lo veo con el interés de que es una película que se hizo con 3 personas más 3 actores, o sea, eran 6 personas todo el equipo. Se hizo en el páramo adentro y se llama Samuel, una película de 2011 protagonizada por Erich Wilpret y por Ananda Troconis. El productor ejecutivo de esa película es Alberto Arbelo, que venía en ese momento explorando con lo que ellos llamaron el cine átomo. Cine átomo, sí. ¿Qué era el cine átomo? Que era el hacer cine, un grupo mínimo. Un equipo mínimo. Como de 3 personas. 3 personas estaban allí, entonces era detrás de cámara a Alberto Arbelo, que era el tutor de esa prácticamente, César Lucena, que era el director, el guionista, y que por supuesto hacía otras muchas cosas, y el sonidista, que en estos momentos no recuerdo quién era. Bueno, la película es además el debut de Gerard Uzcategui, un fotógrafo que a mí me gusta mucho su trabajo. Es la primera fotografía que va a volver a aparecer en la lista. Sí, varias veces, porque a partir de allí Gerard hizo una década, exacto, y esta es la primera película que hace Gerard Uzcategui como fotógrafo. Había hecho cortometrajes, él también era de la escuela de, estos chicos eran de la ULA, de la Universidad de los Andes, alumnos de Alberto Arbelo, que es uno de los realizadores del último periodo en Venezuela más prolíficos, que además en esta misma década hizo la película más grande del cine venezolano, que es Libertador, y la película se desempeñó hasta bien en cartelera, no le fue mal, igual que El Regreso, hizo menos que El Regreso llegó a casi los 50,000 tickets vendidos, mientras que Samuel llegó a los 30 y tantos, entonces fue como, y tuvo buena crítica además, se ganó algún premio en uno de los festivales nacionales que en aquella época existían, ya no existen, en Margarita, en Mérida, y una historia que yo disfruté, recuerdo haberla visto en el cine, y disfruté totalmente el trabajo de fotografía, el trabajo de los actores, la historia que contaban de una pareja tenían una pérdida de un niño pequeño, era como de 6 años, y bueno, cómo ellos afrontaban esa pérdida en un pueblo perdidísimo en los Andes venezolanos, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú llegaste a ver esta película? No. Bueno, duró un par de semanas en cartelera. Y después, como te digo, es un poco lo que nos pasa. A veces nos cuesta ver nuestro propio cine porque salen muy rápido de cartelera. La ley les respalda 2 semanas, pero después de eso no hay mayor alcance, no hay una plataforma streaming donde vayan esas películas. Se pierden el tiempo y quedan como joyas en tu cabeza. Exacto, sí. Que tú dices, bueno, puedes hablar y si consigues a alguien que la vio, pues bueno, puedes hacer una buena conversación de eso. De resto, queda hasta allí, ¿no? Es una de esas limitantes que tenemos como cinematografía. Así es. Bueno, mi otra opción es El Amparo, de Robert Calzadilla, escrita por Karim Valecillos. También es una película, al igual que El Regreso, está basada... Ismar, pero ¿por qué película sobre masacres? ¿Por qué? Bueno, porque es parte de nuestra historia, y bueno, esta película también es producto de una investigación que había realizado Robert Calzadilla pues por mucho tiempo, un trabajo documental de investigativo bastante extenso sobre lo que fue la masacre del Amparo. Esto es un pueblo de Napure que se dio en los 80, y bueno, que acaba, digamos, con un grupo de pescadores, y quedan 2 sobrevivientes que luego quieren ser, digamos, quieren ser culpabilizados de lo que ocurrió. Y termina, bueno, es como uno de los casos más del Estado en contra de ciudadanos, pues, para querer buscar, pues, culpables, y bueno, recae en ellos, y se consigue es con la fuerza, digamos, del testimonio de estos 2 hombres inocentes que no digamos, nunca ceden a lo que es su versión de los hechos, a lo que realmente pasó.
y sus familiares, obviamente, y toda la lucha que hubo que vivieron ellos por el tiempo que estuvieron ellos, digamos, encarcelados injustamente, mientras se desarrollaba toda esta investigación, ¿no? Y esto se está desarrollando en Apure, mientras que obviamente como en los altos círculos de poder están prácticamente decidiendo qué va a ser de la vida de ellos, ¿no? Mientras ellos están aquí y su familia está lidiando. Y aunado a eso, pues obviamente el pueblo está sobreviviendo lo que fue la pérdida, pues, de mucho, pues, de gente con la que vivieron, ¿no? Y con el amparo, además, a mí me pasan un par de cosas. La primera exploración del tema, eso es una historia de finales de los 80, inicios de los 90 en nuestro país. Como tú dices, en un lugar en el llano venezolano, también medio limítrofe, ¿no? Con Colombia. La parte de Venezuela, que es del llano, que limita con el llano colombiano, de hecho. La primera exploración del tema la hace Karin Vallecillos, que yo considero la dramaturga por excelencia de esta década, de las jóvenes. Es una obra de teatro que se llama Sobrevivientes. Ella adapta su propia obra y hace el guión cinematográfico, que es el amparo. Y dos cosas. La primera vez que yo la vi, yo dije, esta película es grande, porque a la mitad de la película pasa un hecho de justicia, que es cuando se los van a llevar, que el actor Vicente Peña hace el papel, se niega que se lleven a estos hombres. Vicente Peña siendo el policía, pues encargado, digamos, de custodiarlo, ¿no? De estar y allí. Llega como el guardia que se lo va a llevar por órdenes superiores, pues. Y él lo evita con un acto de valentía. Y en la sala que yo la vi estaba full, la gente gritó así, aplaudió como loco, que casi nunca pasa. En la mitad de la película exaltó eran 70, 80 personas, quizás 100 personas había en esa sala en el Festival de Mérida. La película estuvo en San Sebastián, la película tuvo corrida en festivales importantes, y acá dentro, como parte del círculo de críticos, organizamos una función. Tuvimos problemas con la proyección que íbamos a tener, con la película que íbamos a tener, y lanzamos el amparo un día antes, sin publicidad y sin nada, en el Centro Cultural Chacao, recuerdo. Y se llenó. Fue una cantidad de gente que tenía que ver con el caso, de abogados que sabían del caso. O sea, a mí me impresionó la cantidad de gente que conocía, y para los que le era interesante el tema. Se llenó aquella función, donde además le dimos el premio de la crítica ese año como la mejor película que se había estrenado en el año 2017. Y Robert dio unas palabras y nos habló del proceso. Estuvo ahí Samantha, estuvo Carreño. Entonces es una película que, por donde la mires, es amable, tú la quieres. O sea, a ti te gusta el trabajo de Karin. Bueno, y habría que decir también, a pesar de que la temática es muy fuerte, digamos, o sea, si se conocen, pues, los detalles de lo que se vivió, la manera en cómo entramos a la historia, gracias a Karin y gracias a Robert, es a través de una secuencia bien particular donde es el proceso de cómo los pescadores se están uniendo para ir a su día de pesca, ¿no? Y es ver a un pescador del cual prácticamente solamente vemos su espalda, pues ir casa a casa reuniéndolos. Ellos no saben, o sea, en esa secuencia inicial, me parece una de las secuencias iniciales que es el ejemplo de tensión de lo que hablaba Hitchcock. Nosotros, el público, tenemos una información que los protagonistas no la tienen. La bomba está a punto de explotar, ellos no saben qué está pasando, pero nosotros como espectadores sí lo sabemos. O sea, nosotros sabemos que ese viaje o ese día, esa jornada va a desencadenar en algo trágico. Ellos no, entonces los acompañamos, y el nivel de tensión que yo tenía viendo esa secuencia inicial, bueno, y la película, digamos, no nos muestra el hecho. Nunca. Entonces, eso también es importante, porque la película no necesita llevarnos a eso, porque nos quedamos con el testimonio de estos dos hombres, que ellos son los que nos van a narrar qué fue lo que pasó, y nos ubica a nosotros en la misma posición de sus familiares, del policía, de toda la gente que, oye, es la insistencia en la verdad, pues el testimonio que ellos están dando, son las únicas personas que sobrevivieron, es lo que están contando. O sea, no necesitamos ver una dramatización de los hechos, sino simplemente generas una empatía con lo que ellos están contando a partir de su experiencia. Pues de verdad que además esta es una película en la cual todos los actores están maravillosos, los actores protagónicos, bueno, en el caso muy particular de Giovanni García, que a quien el año siguiente, después de que lo vemos en El Amparo, lo vemos en La Familia. Y bueno, digamos, hay una transformación física, o sea, el trabajo corporal, que es tan contrastante que definitivamente lo ubica de una de las mejores interpretaciones
uno de los mejores intérpretes de la década, pues, eso. de los mejores actores que tenemos Sí, nosotros que tenemos en el país. Entonces, bueno, son muchos elementos de verdad que se quedaron conmigo, pues. Y claro, o sea, la búsqueda de la justicia es una justicia, es un caso no resuelto, es un caso que continúa. Aún 30 años después. Uh-huh. Exacto, aun cuando estamos, digamos, viviendo otros gobiernos que se dicen ser, que están más, generan más empatía o tienen más cuidado con esas injusticias que se dieron en gobiernos pasados, vemos que, bueno, no es así. Nunca pues. pasó nada con eso. Exacto, el caso sí, igual sigue siendo una de las grandes injusticias que se han vivido, pues, en el país. Así es. Bueno, pasamos a la quinta película de la lista. En mi caso, yo seleccioné Piedra, papel o tijera, la segunda película de Hernán Javes. Es una película del 2012. Su ópera prima es Makuro. Esta es su segunda película. Y a mí lo que me gustó de esta película es la cercanía a... Fíjate, yo esta película la veo justo en el tiempo en que estaba saliendo de la escuela de cine, que estaba buscando pasantías, y conozco a Hernán, porque trabajaba con su esposa. Entonces, bueno, trabajaba con su esposa, bueno, vamos a ver la película del esposo de nuestro compañero de trabajo. Ella era la script, la primera asistente de dirección de una película donde yo trabajaba, yo era el asistente de producción, yo era un pasante. Sí, sí. PA4. Sí, exacto. Y veo la película y digo, me gusta, principalmente del grupo que tengo aquí, es el trabajo de cámara, de clima. Eso es lo que me gusta de la película. Más allá de lo dura que es la película, de lo parejas que están las actuaciones, están allí Leonidas Urbina, que es como un actor habitual de estas películas, que de esta década, exacto. Claro. Está también Leandro Arbelo, y está Scarlett. Ay, se me va ahorita el apellido de ella, que está en Argentina. Todos estos actores, estamos hablando, todos están fuera. Incluso el mismo Hernán está viviendo desde hace un tiempo residenciado en México, y viene por allí su tercera película. Esta película, yo creo que le tocó un año difícil acá, por ejemplo, con los festivales de acá, porque siempre competía con Azul y no tan rosa, que venía de ganarse un Goya. Sí. La película buscó y tuvo una corrida internacional en cuanto a festivales, pero tampoco llegó a lograr el impacto ni a ganarse un premio como sí lo hizo ese mismo año Azul y no tan rosa, como lo logró incluso Brecha en el silencio en un festival que es del mismo año en el Cairo, en Egipto. Entonces, siempre pienso que es como esa película que tú dices, tú la ves y dices, ¿y esta película por qué no ganó más premios? ¿Por qué esta película no hizo más taquilla, por decirte algo? ¿O por qué no gustó en la crítica? Es como, yo la rescato porque yo la vi, para mí fue como, así quiero yo, más o menos así en cuanto al trabajo de cámara, de clima, lo que este realizador hace, a mí me identifico, me gustaría llegar a su edad, tener dentro de 10, 15 años una película con ese manejo, con ese lenguaje que tú dices, bueno, no, esto de todas, aquí no hay un solo plano que no sea un plano cinematográfico, que yo diga, esto me lleva al cine. El resultado, como te digo, no fue quizás el mejor, sin embargo en taquilla le fue bien, hizo a la par de Pelo Malo 205,000, una cosa así, y Pelo Malo hizo 220,000. O sea, el resultado fue bueno. Sí, claro. O sea, comparado con los números actuales, es un súper número. Ninguna película nacional llega a 200,000. Para no, digamos, estar siendo protagonizada por nadie como de un Star System venezolano, alguien de televisión, o sea, como que... Te habla de una conexión, de un buen trabajo con su afiche, con su tráiler, y después del mismo boca a boca, esos factores que influyen todos juntos, funcionaron y llevaron a un resultado óptimo en taquilla. Entonces eso hay que rescatárselo, aunque la película no haya ganado los festivales, que obviamente estaba hecho para eso, porque era una película hecha además por la productora más grande en ese momento acá, que era Factor RH, con un realizador, como te digo, que ya tenía como esta es la persona que va a hacer la película que a lo mejor nos va a llevar al Oscar y tal. Tampoco pasó, fíjate, ese año no fue esa la película seleccionada, sino Azul no tan rosa. Entonces yo la rescato y la valoro muchísimo. No se ganó un festival, pero se ganó un puesto en esta lista de este podcast. Imagínate. Sí, señora. Ciertamente. Bueno, mi otra película, digamos que es precisamente la mencionaste, así que bueno, entremos una vez al tema, que es Pelo Malo, de Mariana Rondón, ¿no? Ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Todos, bueno, gritamos de emoción, y tuvimos que esperar como 5 meses después para poder ver la película que llegara aquí a Venezuela.
Y bueno, cuando lo vimos la película, efectivamente, o sea, el empuje, o digamos, el impulso que tuvo, era muy interesante, porque la gente, al enterarse que la película había ganado festivales, eso llamó bastante la atención. Digamos que los medios, digamos, se encargaron, ¿no?, de promover bastante la llegada de ese título a Venezuela. Fue la última película de festivales que movió a esa gente. Sí, o sea, era muy interesante, porque la gente, esta fue la que ganó en un festival importante. Entonces, sí, no, pero digo, para la gente común, ¿no? El que tienes ahí distintas opciones comerciales, y la gente iba nada más por película venezolana que ganó en festival. Sí, vamos a verla, vamos a 2 entradas, vamos a verla, y es interesante porque no la estás viendo, o sea, yo la fui a ver en función comercial, pues, o sea, quería llevar a mi mamá, y así fue que fuimos a verla, pues, después de premiere o cualquier otro evento aparte, ¿no? Y se estrenó en abril del 14 y ganó el premio en septiembre del 13. Y yo la vi con mi mamá. Bueno, mi mamá estaba acá precisamente por la Semana Santa, y la sala estaba casi full, pues, a la sala a la que yo asistí, pues, cuando la vi. Entonces es súper interesante, porque bueno, la historia son historias, bueno, en el caso de Mariana Rondón existe una conexión con la infancia, ¿no? Como retratar el mundo desde la visión de los niños, y esta película es muy importante porque trata, digamos, de hablar de un tema que para los venezolanos resulta ser un poco incómodo, ¿no? Que es la idea de tanto de la homofobia como del colorismo, pues más allá del racismo, el colorismo que se vive aquí en Venezuela, ¿no? Que es la discriminación a personas que son de un color de piel, pues, más oscura, ¿no? Lo que ahora, pues, se reconoce más como afrovenezolanidad, o el afrolatino. Entonces era interesante porque además ella toma una frase que para nosotros ha sido normalizada, que es la frase pelo malo, ¿no? Para referirse al pelo rulo. Entonces habían como muchos elementos que estaban tocando en cosas que no normalmente la sociedad venezolana como que los había solapado, y no se le había puesto esa lupa bien puntual, ¿no? Entonces es la historia de un niño que se quiere alisar su cabello. O sea, nada más la premisa es tan sencilla, pero al mismo tiempo dice tanto. Es el personaje de Junior, un niño que vive obviamente con su mamá en Los Bloques el 23 de enero. Su madre interpretada por Samantha Castillo en un enorme, gran sí, una gran actuación. La madre viuda criando también a un bebé mucho más pequeño, y tiene que lidiar, pues, con la pérdida de trabajo, el convertirse en el único sostén, digamos, de la familia, y esta insistencia de Junior, de su niño, de querer alisarse el cabello, que eso para ella despierta como otras alarmas, ¿no? Entonces habla también del tema de identidad y de cómo nosotros reaccionamos a la identidad. Yo recuerdo en un momento hice como una selección de películas LGTB, y yo la incluí, y mucha gente me decía, no, pero es que el niño no era, entonces no debería estar incluida. Yo le digo, no solamente que es un tema identitario de que, digamos, Junior se haya identificado en la historia, pues, como alguien de la comunidad, o que haya dicho esta es mi sexualidad, o sea, no era eso, sino el pánico que vivía, exacto, su madre, ante la idea de que él pudiera ser gay en una sociedad como la venezolana. Es el punto al que te lleva la película. Tú resientes un poco la actitud de ella, porque ella lo que hace es endurecerse con él y ser muy fuerte con él, ser cruel con el niño, como una manera para tratar de que se le quite, que se le quite esas inclinaciones que ella ve que le puedan, pero esa digamos, eso que surge de ella, de tratarlo tan cruel, o de ser tan fuerte, o de hablarle tan fuerte, que nosotros rápidamente nos movemos a juzgar uy, qué mala madre, cómo le va a hablar así al niño, uy, qué tipo tan insoportable. Rápidamente la película te da el vuelco para llevarte a la empatía de que todo lo que ella está haciendo surge del miedo de lo que puedan pensar de él. Claro. No es de lo que ella pueda juzgarlo, de lo que ella pueda ver, sino ella dice, si mis condiciones ya son de pobreza, más nuestra, en el caso del niño, su color de piel, o sea, es como que ya había muchas barreras que ella veía en la vida de él, que decía, oye, una barrera más que
que él va a tener pues para no ser feliz, para no ser pleno, para no ser niño, o sea, que no se le permita pues prosperar en sociedad. O sea, son muchos elementos en el cual ella se pone completamente vulnerable ante el pediatra del niño, que es con quien ella finalmente se abre y tiene ese momento. Y es muy fuerte porque como sociedad nosotros no hacemos nada más sino reforzarle eso. O sea, Venezuela es una sociedad profundamente homofóbica donde la comunidad LGTB no tiene derechos, no se le reconocen. Entonces no le podemos pedir, digamos, a ella cuando de un aspecto legal o donde desde el Estado no se ha encargado, digamos, de brindar protecciones para la comunidad. Entonces son varios sus temores, pues, de lo que ella está sintiendo, pues, y por eso el tema de la visibilidad es tan importante, que la gente, digamos, tratar de destacar, pues, aquellos, digamos, que sí viven que sí se identifican pues como parte de la comunidad, porque aquí sigue siendo profundamente riesgoso ante lo que estamos viviendo, pues ante lo que Venezuela, y que se ha profundizado mucho más. O sea, mientras otros países están viviendo, digamos, cambios que los empujan hacia la modernidad de lo que es la aceptación y los derechos humanos y los derechos para todos y para todas, nosotros estamos en un proceso de regreso. Estamos peor que estábamos al momento del lanzamiento de Pelo Malo. O sea, es muy fuerte lo que estamos viviendo, lo que la película quiso, digamos, como mover los cimientos y decir esto es lo como socialmente como estamos como país. Ahora pues es como que estamos en un retroceso en el cual, digamos, la religión se impone más, las ideas dogmáticas se están imponiendo más. Es doloroso, digamos, para mí, pues pensar en la película en el momento en el que se estrenó y pensar en lo poco, nada o cómo hemos retrocedido nosotros actualmente, ¿no? Fíjate, ahora que tú haces toda esa gran exposición acerca del tema, yo considero que Pelo Malo es una de las películas que motiva a salir de ese hueco en el que estamos, que es verdad, ese retroceso que se ha dado del 2014 para acá, en los últimos 5 años, porque obviamente como nos fuimos por el día a día, el sálvese quien pueda de la situación actual, pues se fueron regando temas que son importantes, por ejemplo, como el reconocimiento legal de la comunidad. Entonces, cuando yo vi la película, yo dije, oye, es necesario hacer, a mí me gustaría tratar este tema desde otro punto de vista, con algo de género, y tenía una idea en mi cabeza pero nunca la desarrollé hasta hace poco, que me atreví a hacer una película pequeña con los valores de producción mínimos que trata el tema del tema pues de parejas homosexuales, no de un niño sino ya en la adultez, y donde, voy a dar un spoiler, la película no ha salido todavía, pero es necesario. La razón por la que yo selecciono una comedia ligera que viene una obra de micro es porque a mí me afecta muchísimo desde el año 2010, toda una década tengo en eso, saliendo de la universidad, que en este país no haya matrimonio igualitario, por ejemplo. Eso me parece una cosa absurda en este momento de la humanidad que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, en mi película, esa es la primera pareja homosexual que se casa en Venezuela. Y lo quiero trabajar y lo quiero plantear, porque sí quiero que me censuren y me pongan que la película es C o que la película es B por el tema que aborda, y crear polémica allí, porque hay que tocar, como Pelo Malo en su momento lo hizo, pero fue realmente desviada por las circunstancias. Ni siquiera no fue que se centraron en sacar de un lado el discurso o lo que planteaba Pelo Malo, lo que plantea, que es muy profundo. Yo considero que es muy profundo porque además va de la base, de la raíz, de la relación de una madre con un hijo, que es elemental, fuerte, principal. Entonces vamos a ir con lo genérico y superficial que es el cine de género, comedia además, para tocar ese tema, porque ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo lo vamos a olvidar de algo que además tiene años? Y como te digo, hay países más pequeños que nosotros. Creo que Uruguay, que está en el mismo continente, que tiene 4 o 3 millones de habitantes, tiene matrimonio igualitario. Entonces, para mí eso era como una asignatura pendiente que me la daba Pelo Malo. Cuando yo vi la película, yo dije, oye, hace falta que se discuta esto, además por cosas personales que yo he vivido, sobre todo en la universidad, con la comunidad, gente que yo he visto sufrir porque se murió su pareja y ni siquiera podía decir que era su pareja por como somos en Venezuela, como tú dices, un país realmente muy homofóbico. Es algo que creo que el cine puede empezar a poner el dedo en la llaga para que
genere algo, ¿sabes? O al menos el intento y hacerlo creo que es lo mínimo que uno puede hacer como realizador, ¿no? Entonces sí, bueno, pues lo malo es un acerto que estaba en tu lista, estaba en la mía y yo por eso tuve que buscar otras películas. Cambia de turno. Sí, cambiar de turno y voy a mi cuarta película. Este va a ser el capítulo más largo que vamos a tener, incluso más largo que Danielita. Que es Desde Allá. Desde Allá por el logro, por ser la película que obtiene el premio número 1 y supera los logros obtenidos por las películas Araya en el 59 y Oriana en el 85, ambas en el Festival de Cannes, donde obtuvieron reconocimientos. Este se gana el primer premio del Festival de Venecia, el mismo premio que año siguiente se va a llevar La Forma del Agua, que se ganó un Oscar, o que este año no quería mencionar no quería mencionar mira, yo no voy a censurar. Okay. No sonar allí. Ok, vamos de nuevo. El mismo premio que se llevó en La Forma del Agua en 2017. La Forma del Agua, por ejemplo, que se ganó un Oscar. Y Roma también se lo llevó Desde Allá, una película venezolana. Bueno, y Desde Allá es premiada en el festival donde el presidente del jurado era Alfonso Cuarón. Además, recuerdo es lo mismo, me pasa como una cosa del clima. Yo veo esas películas y digo, a mí me gustaría hacer una película así, tener la capacidad de creación en cuanto a clima y estética que haga que un tipo como Alfonso Cuarón o cualquier persona de los otros 20 y tantos países que se estrenó digan, bueno, esto es cine, vamos a estrenarlo porque esto es cine, yo no tengo que decir más nada, ¿sabes? No es una película de disparos, no es una película de ciencia ficción, es una película de una historia mínima con la que podemos estar desconectados y eso mismo lo hace poderosa, o estar conectados, no sé, a alguna persona le gustará más allá de la desconexión, pero es una película que en cada uno de sus planos, de su puesta en escena, de su planteamiento cinematográfico, es completa, está dentro, algunos por ahí decían, está dentro de la fórmula festivalera. Esa película está hecha para festivales y el mismo realizador lo dice, o sea, hay gente que busca hacer películas de género, yo se los respeto y yo quería hacer una película que se ganara un buen festival y bueno, lo logré, ahí está. Y bueno, entonces chéverísimo, desde ahí nos vamos a tratar muy bien a Lorenzo, porque bueno, Lorenzo dice respeta a la gente que hace género, y nosotros respetamos que él haga ese cine, además admiramos su trabajo y a mí me gusta de esa película principalmente el trabajo del actor protagonista venezolano. Alfredo, ¿cuál es el apellido del chileno? Se me va ahorita el nombre de ambos actores. Teníamos además en fotografía a Sergio Armstrong, que trabajó con Larraín, chileno, y al actor, yo no sé por qué estoy pensando en el apellido que estoy pensando, no es el del actor, que es también un actor habitual de las películas importantes también ha trabajado mucho con Larraín en Chile. Estuvo acá, rodó esa película, y Armando, que es el chico, el nombre del personaje principal, lo interpreta un chico que yo recuerdo de una escenita pequeñita en la obra Cero. Él hacía la versión niño de Zapata 666, que era el protagonista. Tiene una escena ahí con la niña que años después va a protagonizar Piedra, Papel o Tijera, Scarlett, es que ahora se me escapa también el apellido de ella. Y todo eso va a estar, por supuesto, en el boletín. Claro que sí. Sí, entonces bueno, Desde Allá, 2015, yo creo que ahí perdimos una gran oportunidad de entrar al menos una nominación a los Oscars por cómo la manejó producción. Dicen que no, pero la película se estrenó en 2015, en septiembre. Fíjate lo que pasó, años siguientes con lo que ganaban Venecia, se ganaba el Oscar, La Forma del Agua, Roma, y ellos terminaron estrenando la película en Venezuela un año después, en septiembre del 16. Claro. Mi película, que se estrenó el mismo año, hizo 10 veces más lo que hizo la taquilla de Desde Allá acá. Y Desde Allá es una película, como te digo, que merecía tener, probablemente en otro año podía haber hecho 100.000, claro, porque hizo 200.000 Pelo Malo en 2014. Exacto. Por decirte algo. Si esta tenía, un premio, digamos, superior al de la Concha, aunque ambos festivales son clase A, pues vamos a decir que están al mismo nivel. Están al mismo nivel, pues están dentro de los mismos 10 o 14 festivales clase A que hay a nivel mundial. Es la ópera prima de Lorenzo Vigas, además. Lorenzo Vigas tampoco vive en nuestro país, está radicado en México desde hace un tiempo. Ya acaba de hacer una segunda película, pero no se ha estrenado. Antes de esto tenía un corto que habla sobre la misma, es un poco la relación amor-odio entre padres e hijos
o hijo masculino y su papá. Y bueno, y un poco la distorsión de nuestra sociedad. Bueno, tu sigamos. siguiente película, tu octava. Sí, bueno, mi siguiente película es un documental que cuando lo vi, digamos que bueno, me tocó en mi fibra andina, lo más profundo. Y bueno, es El misterio de las lagunas, fragmentos andinos de Atahualpa Lichi y de Wanadi Lichi, escrito por Diana Lichi. Este es un documental del 2011 que bueno, que tuvo una corrida de más de 50 festivales, o sea, de verdad que súper exitosa. Y nos traslada, se llama, bueno, precisamente esos fragmentos andinos, nos remite a estas historias que se dan en lo más remoto de los Andes venezolanos. Y bueno, desde la procesión de San Isidro hasta las fiestas de San Benito, hasta bueno, lo que significan días de cosecha, o simplemente la historia de una mujer muy anciana que ya tiene listo y seleccionado cuál va a ser la urna en la que quiere que la entierren, y la tiene ya, la compró, ya la tiene ya lista, y ella duerme en su cuarto, la tiene guindada encima. Entonces hay elementos, digamos, hasta de realismo mágico prácticamente, pues, de que está allí y de presente, terror, ¿no? Y gótico, ¿no? Exacto. Exacto, porque bueno, es esa vibra, pues, de lo que se vive. Visualmente hermosísima, es de la dirección de fotografía de José Manuel Romero y de Gerardo Scategui, que bueno, es aquí uno de sus trabajos de la década, ¿no? Un trabajo realmente hermoso. Las lagunas del título se quedan como para el segmento final, y bueno, es una maravilla, un espectáculo visual al que nos lleva la película. Y bueno, nos conecta eso con un tema de tradiciones, de vida que se dan en estas áreas remotas, con esta geografía bien particular que, aunque es hermosa, también se siente como que va en contra, pues, de sus habitantes, porque es una lucha llegar y poder a esos sitios acceder, o que ellos puedan, digamos, o tengan acceso a otras obviamente no sé, servicios básicos, ¿no? O sea, son muchas cosas, muchas particularidades a las cuales nos remite esta película, pero realmente es una maravilla visual. Es una de esas joyitas, como estábamos hablando, películas que vio muy poca gente en su momento, que yo recuerdo haberla visto de estudiante, incluso yo la vi en un festival de Mérida. Cuando yo vi el afiche, yo dije, ay, yo no debería entrar a esta película, porque a mí mucho los temas creepy, eso que tú dices de la urna, sí. Incluso el afiche jugaba mucho con esta tradición de esta gente con las máscaras, y a mí me da siempre como prefiero alejar eso, ¿no? Y la vi y no me equivoqué, yo dije, bueno, sí, iba por allí, pero además conseguimos, como tú dices, una joya en cuanto a narrativa, en cuanto a lo que plantea y cómo está hecha, realizada, fotografiada. Sí, bueno, me da risa porque Variety la describía en su reseña como cine antropológico. Sí, claro. Y yo, sí, claro, porque te lleva pues un poco lo que es eso, ¿no? A cómo viven estas comunidades en zonas tan remotas, pero que al mismo tiempo tú dices, bueno, sí, yo quisiera como que vivir unos días así y tener una desconexión total, y que nada más me rodeen esas montañas infinitas de la cordillera, pues que sea lo único que vea por mucho tiempo. De nuevo, o sea, de verdad que es nada más de un tema de lo que son los paisajes. Te puedes quedar, bueno, maravillado por un buen tiempo, pero además es el tema musical, muchas cosas también. Las composiciones son a partir de, obviamente, instrumentos pues autóctonos también. Entonces es realmente una película envolvente. Recuerdo, en este momento se me viene también la idea de Lucrecia Martel, que decía, no hay sitio mejor donde dormir que en una sala de cine, y yo digo, no hay sitio mejor donde dormir mientras estás viendo una película como El misterio de las lagunas, que te va como a arropar entre esa belleza de imágenes, pues, de lo que estás viendo y de la historia con la que estás conectando, que son nuestras historias, que son, o sea, nuestras vivencias, nuestros rincones, y que es como que, bueno, sí, hay que seguir llevando las cámaras a estos sitios recónditos y seguir mostrando, más allá de la postal turística, más allá de los sitios que ya son requete conocidos de nuestra geografía. Hay tanta variedad, y eso es lo que nos muestra. O sea, hay montañas que no hemos visto en ninguna otra
parte de nuestra cinematografía. Hay parajes, las lagunas como tal y todos los mitos que hay en torno a ellas, no los hemos visto, digamos, en ningún otro, aun cuando la filmografía, digamos, merideña, pues es bastante extensa, ¿no? Pero esta se acerca a unos sitios tan remotos y, bueno, que de verdad que te conectan, pues, con esos parajes. Y bueno, la película tiene ahí, fíjate, 2 personas la vieron, en este caso nosotros 2, y es una película bueno, no, la vieron más personas, porque claro, yo la vi en una función comercial y no habían 5 personas. Festival. Claro, no, claro, por supuesto, no estoy hablando, en cuanto a números, incluso en ese momento hizo más de lo que hacen las películas venezolanas en ese momento, fíjate. Entonces, es también de acotar eso, ¿no? Que tampoco fue que no la vio nadie, sino fue y hay un grupo. Sí, nuestro cine documental, exacto, tenía espectadores, exacto. O sea, había gente, digamos, que estaba. Y ese año en particular se estrenaron por lo menos 14 documentales, y todos, la gran parte de ellos con buena factura, con temas interesantes, y ahí incluso hablamos nosotros de un grupo de ellos, que eran documentales importantes, como para verlos y reverlos, y después analizarlo y conversarlo en foros, pero bueno, lamentablemente eso no suele hacerse, y menos ahora en el país. Ahora llegó ya mi última película. A mí me encanta esta última que tú colocaste, porque además es el primer documental dentro del grupo de 10, es el único documental dentro del grupo de 10, aunque como te digo, hay allí, creo que sería pertinente al menos mencionar un grupo de películas que no están en la lista, pero que nosotros paseamos por ellas, al menos mencionándolos para, así sea en el boletín, como algo para que nos digan, no, pero faltó esta, no, la tuvimos en cuenta, pero estas son las que nosotros consideramos están por arriba dentro de para estar en este conteo de 10. Y bueno, la mía es La familia, de Gustavo Rondón Córdoba. Es su ópera prima, una película que tuvo un estreno en la Semana de la Crítica de Cannes, donde se llevó un premio, que fue estrenada el siguiente año. Aquí también pasó un poco como desde allá. Sí. Pero bueno, eso no fue impedimento para que fue la película seleccionada por el país para que nos representara ante el Oscar, para el Goya, para los premios principales de la industria cinematográfica. Una película que tiene momentos trepidantes, ¿sabes? El inicio, aquella parte de la pelea de los niños, es una cosa que te lleva, es también como el amparo más dinámico, porque allá tú sabes lo que va a pasar, aquí no sabes y tienes estás agarrado así en tensión. Creo que es una película que donde vemos un realizador maduro, un hombre que en un país que tuviese mayor producción, o un país industrial, sería interesante verlo haciendo más películas de las que podemos hacer nosotros acá por la situación de nuestro medio cinematográfico. Una película que no vamos a hablar de cómo le fue en taquilla acá, porque obviamente le tocó en la época complicada, vamos a llorar el aquí. último año, sí, pero tú ves igual clima, estética, puesta en escena, manejo de cámara digno, y que le permitió además entrar en muchos festivales, ganarse varios premios en festivales internacionales, entrar comercialmente en un par de mercados. Estuvo en España, estuvo creo que en Perú después que ganó un primer premio allá, y además de Venezuela, y eso lo da simplemente ese valor artístico que tiene, valor artístico cultural incluso para nuestro país, donde vemos una ciudad furiosa y cosas, tragedias que suceden dolorosas y que tú no te imaginas, o al menos un europeo quizás no, en su cabeza le parezca eso como sorprendente, ¿no? Siempre el hecho de ver, por ejemplo, eso que hablábamos de los niños, o un niño con un arma, siempre te levanta del asiento, ¿no? Te pone en tensión, y son cosas que en nuestras sociedades, en nuestros países, en nuestro continente, suele ser común. Si vamos a Brasil, a Colombia, pasa, pues, en México. Y bueno, la familia es la que cierra mi lista de 5. Yo la valoro, me gusta mucho además el trabajo que yo venía. Era la ópera prima de Gustavo, que se mantiene en el país, uno de esos realizadores que no está acá, que no se ha ido de acá. Pero Gustavo tiene más de 10 años haciendo cortometrajes. Yo recuerdo haber visto 7, 8 años atrás uno que se llama Nostalgia. Es un hombre además súper preparado, que estudió fuera en Polonia, y que además
tiene ese gusto por el cine europeo y que bueno, ahí lo vemos. Incluso hay momentos en que yo recuerdo planos y siento el cine surcoreano también, ajá, ¿verdad? Como esa influencia. Sí. Entonces, es una de esas películas que yo no puedo dejar de mencionar dentro del... Si a mí me toca, traigo un extranjero y le tengo que pedir películas, yo agarraría estas 10 películas y se las daría, porque son películas que le van a sorprender, porque van a ver realizadores efectivos, maduros, con un manejo de lo que es el lenguaje cinematográfico a un nivel grande, ¿no? Sí, bueno, mi película, digamos, con la que cierro la selección es... Que es buenísimo también, porque es un cortometraje. Es un cortometraje. Sí. La primera vez que lo vi fue gracias a esta iniciativa Venezuela en Cortos, que era un programa en el cual pasaban cortometrajes previos a funciones comerciales. La gente a veces existía como el resquemor, como el fastidio de tener que ver una película, pero esta no es la que... Para esto no fue que yo pagué mi entrada, pero para muchos pues era, diría yo que la gran mayoría era como una manera muy grata pues de conectarse pues con nuestros creadores, nuestros realizadores y nuestras historias. Gracias a este programa fue que yo vi El Barril de Anabel Rodríguez Ríos. Es un documental del 2013. Es un corto documental, 4 minutos. El documental nos lleva a una zona también remota en el estado Zulia, y nos lleva incluso es simplemente la rutina de un niño, el hermano mayor en una familia de 7, y cómo es su día a día en este lugar súper remoto del Zulia, en el cual ellos viven prácticamente los palafitos, pues en los famosos palafitos de que son estas viviendas que se dan viviendas que están encima del río, pues, ¿no? Entonces, bueno, cómo se trasladan, pues, de lado a lado a través de esto, obviamente las lanchas, y bueno, vemos a este niño que en su narración muy natural, obviamente él narrando pues su vida, está sirviéndole el desayuno a sus hermanitos. Él debe tener 10 años y bueno, imagínense, 10 años él es el mayor. Todos los demás niños a los cuales él está haciéndose cargo, pues, mientras sus papás trabajan, él es quien los cuida. Él ya no va a la escuela porque ya no le gustó tanto ir a la escuela. La escuela, de nuevo, es otro palafito más, otro edificio en precarias condiciones, construido encima de este río, pues. Y bueno, todo lo que él quiere es competir, o lo que él le gusta es competir en esta competencia de barriles, de bidones de gasolina, en el cual pues ellos lo que le hacen la abertura y lo convierten prácticamente en pequeños botecitos y corren distancias de un punto a otro, todos los niños del poblado, y ellos, digamos, van remando con sus propios brazos. Y esa es la competencia que se da. Ese es el momento en el que ellos pueden ser niños realmente dentro de ese entorno, pues, y por eso es que él, digamos, le tiene tanto cariño a estas carreras de barriles, pues, que son las que ellos hacen. Esa, digamos, es la estructura, pero obviamente tiene toda la carga, porque el territorio en donde ellos están es uno de los territorios, digamos, de explotación petrolífera más importante del país, como lo es el estado Zulia, precisamente, pues, en lo que es todas esas superficies, ¿no? O sea, es donde se da el mayor centro, digamos, de explotación de crudo, y ellos están en estos barriles o en estos bidones que son tan icónicos. Y bueno, digamos, cierra, ¿no?, diciendo que la exportación es en billones, cada barril está calculado en tantos dólares, y bueno, cada familia de ese poblado tiene que vivir con una mínima cantidad, ¿no? Claro. Que obviamente esas cifras eran del 2013 y ya cambiaron estrepitosamente, catastróficamente para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero al encontrarme yo con el barril, de verdad que se quedó conmigo esa historia, la manera en cómo está contada, hermosamente fotografiado, hermosamente capturado, pues estas imágenes de ese día a día. Está en redes, está en YouTube y está disponible 4 minutos. Perfecto. Es maravilloso. Y bueno, también lo interesante
digamos, ya cerrando con esta historia, es porque, bueno, Anabel Rodríguez Ríos va a competir en Sundance. Es la primera película venezolana que formará parte de la selección oficial. Va a competir con un documental que se llama Del Congo al Mirador o Once Upon a Time en Venezuela. Esto no es un canon, quisimos poner como un momento el foco en estas 10 películas venezolanas, obviamente sus creadores, y bueno, también pues mirando a dónde vamos, ¿no? Que será del cine venezolano en la próxima década. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en las redes, al final de la pantalla @gmail. Nos pueden escribir, nos pueden comentar cuáles fueron sus favoritas venezolanas de esta década, de los 10 años. Y bueno, vamos a hablar de ya a nivel internacional. Todo el resto de los países nos metemos luego en la otra lista que hay que hacer. Quisimos hacer este especial sobre nuestra filmografía. Y bueno, y también están las mejores del 2019. Chao. Chao.